Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias por un culto más. Creo que es nuestro domingo número 5 que nos reunimos por internet y le damos muchísimas gracias por su tiempo y por hacer el esfuerzo para que estemos juntos y podamos tener el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, hacer iglesia. Gustavo está haciendo un esfuerzo para estar conectado con los jóvenes. Poquitos se conectan. Tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros muchachos sigan creciendo en el estudio de la palabra y también los niños. Jonathan está haciendo un esfuerzo por estar conectado con ellos y vamos a seguir así. Parece que están cambiando las reglas o van a cambiar. Tal vez si tenemos que regresar o si nos dan permiso para regresar, pongamos una silla sí, una silla no y tengamos un poquito más de espacio para que no estemos tan pegaditos como usualmente estamos, pero para poder juntarnos aquí unos y de todas maneras vamos a grabar para que otros se queden en casa, pero si podemos regresar y nos dan permiso para regresar, vamos a estar quitando una silla de por medio en el auditorio para que usted pueda tener un poquito de distancia con la persona que está cerca y tal vez pues si venimos en familia puede juntar las sillas y que podamos movernos un poquito más. Pero vamos a esperar la evolución de las noticias y las autoridades son las que mandan. No estamos precisados y queremos ser obedientes y sobre todo cuidadosos con usted y con la iglesia. Va a cumplir años don José David Puerto, allá en Guatemala, acaba de estar de aniversario de bodas. Y hoy está cumpliendo años a Davidcito y Dios le bendiga a él, a su esposa, a sus dos niñitos y le damos muchísimas gracias por la vida de él, el ministerio y todo lo que está haciendo para servir al Señor. También a Vianey Espinosa, cumpleaños el 21, oramos por ella. Y a Sabrina Peña, cumpleaños también el martes 21. Y nuestra hermana Leonora Ratia, cumpleaños abril 25. Y damos muchas gracias a Dios por la vida de Leonor, de su esposo, de sus niños, de sus nietecitos. Y gracias por el ministerio de tantos años. Algunas personas nos han hecho siempre saber que les encanta la iglesia porque cada vez que vienen está mudada o cuando vienen el lobby es diferente, el santuario es diferente y eso se debe a que mi hermana cuida la casa del Señor y la cuida con mucho amor. Y le damos muchas gracias al Señor por tu vida, Leonor, y por tu ministerio con nosotros. Recuerde que seguimos haciendo lo de Food Bank. Tuvimos esta semana Food Bank, gracias porque vinieron. Íbamos a ir a las casas, pero como amenazaba la lluvia, les invitamos a venir. Algunos no vinieron. Hermano, háganos saber cuando usted tiene necesidad. Necesitamos saberlo. No podemos, si usted no nos llama y nos deja un recadito o nos dice que por favor necesita un poquito de comida. También si usted sabe de alguien más. La idea no es que acumulemos en la casa, pero tenemos guardado para poder llevar a su casa o a la casa de algún vecino o algún familiar algo que sea necesario. No queremos abrir la bodega porque la gente nos va a hacer fila como está haciendo en McAllen, en otras partes, 2, 3 millas de fila había el día jueves. Por lo menos 2 millas de fila había el día jueves en el Food Bank. Y no estoy seguro si la gente necesita el alimento o solo lo toma porque se lo dan. Nosotros queremos estar seguros que la gente lo necesita y que podemos compartir con ellos. Entonces, si usted sabe que alguien necesita, háganoslo saber. Su vecino, un familiar o alguien que no tiene, que perdió el trabajo, que no le ha llegado el cheque de compensación del gobierno o lo que sea. Gracias por los que vinieron. Comparte, hermanos, si le ponemos cosas en la caja que usted no se va a comer, que usted no necesita, que es demasiado para su casa. Hermano, prepare un poquito y llévelo a la par. Una de las ideas que tenemos los pastores de la iglesia es que usted tenga oportunidad de ministrar. Le dimos una caja grande para que usted se lleve y cuando nos dan muchos bananos y muchas cosas, ahora usted puede ir, tocar la puerta del vecino, dejarle los bananos ahí, dejarle lo extra que le dimos. Había unas mangas deliciosísimas, unas enormes mangas. Nosotros llamamos mangas a los mangos que son más grandes. Y usted recibió una caja y si no la puede usar, entonces compártala con alguien. No deje que se ponga malita y que la tenga que tirar. Ojalá que usted la pueda compartir. Y vamos a iniciar un nuevo ministerio. Vamos a ver cuánto lo podemos hacer, pero por lo menos una vez a la semana vamos a llevar comida a los bomberos y a la policía.
La vamos a preparar aquí, la vamos a poner en carry-on y los vamos a llevar listos solo para dejarlos ahí. Y vamos a empezar a compartir con ellos también cajas de comida o cuando nos llegan vegetales, vamos a llevar algunos vegetales con ellos o mangos o bananos o lo que nos lleven para ayudarles un poquito a los bomberos y a la policía, pero más que todo para tener presencia con ellos, para que entiendan que estamos orando, que estamos presentes y que les queremos ayudar en todo lo que podamos. Así que vamos a estar haciendo comida. Yo tengo una cita pendiente el día lunes con el director de los bomberos, con el chief del Fire Department y con el Police Chief. Vamos a tener una junta y vamos a ver qué día les queda mejor o qué cantidad o qué cosas. Y también poderlos asegurar que la estamos haciendo en la forma más higiénica. Nos vamos a tapar la boca, nos vamos a limpiar las manos, vamos a usar guantes. Queremos estar seguros que ellos sepan que la estamos haciendo como si fuera para nosotros mismos. Así que le voy a invitar o para que usted me prepare un arrocito o esos frijolitos rancheros increíbles de la hermana Martínez y de la hermana de otras hermanas y arrocito y eso. Usted me va a preparar algunas cosas en casa y luego lo vamos a poner aquí junto, lo vamos a ensamblar junto con el platillo principal y lo vamos a llevar a los bomberos una o dos veces por semana de acuerdo a lo que ellos miren que necesitan. Cuidarlos, estar presente con ellos, hacerles saber que estamos orando por ellos, nos están cuidando en tiempo de pandemia, pero también los restaurantes están cerrados. Y estamos orando, por ejemplo, por el hermano Rigney. Él tiene que estar viajando en el 18-wheeler, el hermano Villa también, y la mayoría de los restaurantes están cerrados en el camino y no hay donde parar a comer, así que ellos tienen que andar jalando un montón de cosas porque muchos restaurantes, muchos centros de comida están cerrados en el transcurso de la carretera y solo hay lo que tiene la tienda regular, el Stripes y estas gasolineras que solo son bocadillos y refrescos. Así que importante para recordar en nuestra oración a los hermanos que están sirviendo y que son trabajos esenciales. Así que vamos a ir al Señor en oración y le pido que me acompañe esta mañana. Padre, muchísimas gracias por un culto más. En esta forma, Señor, sin estar juntos, pero no hemos dejado la coinonía en todas las formas que podamos, Señor, llamarnos, hacernos sentir que estamos juntos, que nos estamos cuidando y que su presencia y su iglesia, Señor, sigue funcionando ahora en cada casa y en cada familia. Queremos darle muchísimas gracias, Señor, por los que cumplen años esta semana. Gracias por la vida de David Puerto en Guatemala. Estuvo con nosotros años sirviéndonos, Señor, ahora está sirviéndote en Guatemala. Pedimos que le bendigas a él, a Nati, a los niños, Señor, y que estén ellos guardados en el hueco de tu mano en la ciudad de Guatemala, Señor. Por Vianey Espinosa, oramos por ella, por su cumpleaños y también por su casa, por las crisis y las cosas que puedan estar pasando, Señor. Gracias por la vida de Sabrina Peña. Bendícela, Señor. Toca su corazón a través de todas estas situaciones, Padre Santo, cada día y que ella pueda conocerte y amarte, Señor. Gracias por la hermana Leonor Ratia. Gracias por su vida, por su ministerio con nosotros. Tantos años de servicio fiel a ti, Señor. Gracias por su amor y su cuidado también hacia los miembros de la iglesia. Te pedimos por ella, por su esposo y por los hijos, Señor, sus dos hijos y los nietos. Y gracias por cada uno de los miembros de la familia de Leonor y por Leonor, Señor, y su ministerio con nosotros. Gracias por su cumpleaños. Seguimos pidiéndote para que bendigas a los nuestros que están en el frente de batalla, a Joshua, a Rina, a Alex Lozano, Señor, a Joel, y a la familia de cada uno de ellos, a Armandito Bautista, Señor, que él trabaja en las quimioterapias, tiene que ir a las casas a ponerlo o en el hospital y está cerca de personas. Alfredo Silguero, Señor, él está trabajando en el hospital también. Sarita Garza, Señor, ella es terapista y continúa trabajando, dando las terapias en las casas y tiene que acercarse a personas. Queremos poner en tus manos a Irma. Señor, ella está pasando por un momento muy, muy difícil en su vida y queremos bendecirla. Gracias porque su mamá ya salió del hospital. Gracias por sus niños, por su esposo y gracias porque estamos pudiendo cuidarlos en este tiempo, Señor, porque nos da la oportunidad no solamente de proveer para ellos, pero también para tener un tiempo de estudio de la palabra con ellos, Señor, y poder animarlos y sacarlos adelante. Gracias por la vida de mi hermana Feliz, Señor. Bendícela, sé con ella, Señor, en este momento, en estos tratamientos que ella está recibiendo. Y gracias por su vida. Padre, queremos darte muchas gracias porque a pesar de que estuvimos ya varias semanas cerrados,
pudimos pagar el salario a nuestros queridos colaboradores de BLA, de la guardería. Gracias porque usted nos permitió, Señor, tener un poquito de guardadito, y con ese guardadito, Señor, pudimos bendecir la vida de mis hermanos, a darles un chequecito y también hacerles llegar alimentos y las cosas que pudiéramos hacerles llegar a través de Food Bank, Señor. Quisiéramos darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de servir a los bomberos y la policía, y que junto con los alimentos y la relación que podamos tener con ellos, también, Padre, podamos llevar el Evangelio y que algunos de ellos puedan conocerte, descansar en ti, Señor, y ponerse en tus manos. Padre, bendícenos esta semana en la reunión y que podamos llevar alimentos y que ellos lo reciban en la mismísima forma en la que usted ha puesto en nuestros corazones, con amor y con cuidado por ellos. Oramos por sabiduría, Señor, en este tiempo de pandemia. Danos sabiduría para cuidarnos y cuidar de los nuestros, para oír información, para compartir información, para poner nuestros corazones en sintonía contigo y con tu palabra, Señor, en medio de lo que está pasando. Usted no nos ha dejado, no nos va a dejar. Usted está presente en nuestras vidas, Señor. Permítenos escuchar y transmitir la información correcta de lo que está pasando, Señor. No nos permitas pasar informaciones falsas que traigan dolor al corazón, o inclusive, Señor, información negativa, cosas tristes, de tal manera que las personas pudieran alarmarse. Padre, bendice la economía, la que tenemos en este momento. Bendice a mis hermanos que han perdido sus trabajos, 22 millones de personas en el país, pero dentro de la congregación, y ayúdanos a encontrar esos hermanos de la congregación que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Bendice a todo el personal en los hospitales, Señor, todas las posiciones en los hospitales. Todos ellos son importantes y están cuidando de nosotros. En el país, en nuestra comunidad, en el mundo, Señor, bendice a todo el personal de los hospitales. Bendice a las personas que están enfermas, más de 2 millones ya en este momento, Señor, que están, que está confirmado que están enfermos. Bendícelos, Padre Santo. Sobre todo aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, que están pasándola mal, y los que están en cuarentena, los que están en casa, Señor. Bendice a todas las personas en cuarentena, a nuestros ancianos, que seamos amables y que seamos cuidadosos de ellos, Señor, y que también ofrezcamos todo el tiempo de compañía para con los ancianos que usted nos ha dado en nuestras familias, y también con nuestros niños, Señor. Denos sabiduría para tener un buen tiempo con ellos en casa y poder hacer las tareas y las cosas y poder tener un programa con ellos, de tal manera que en tiempo de cuarentena ellos sientan su presencia y su amor. Padre, no permita que dejemos el estudio de la Biblia en manos de otros, que nosotros seamos los que todos los días tengamos un devocional con ellos, con nuestros hijos, Señor. Bendice a los misioneros en el campo, a los que amamos, a los de la Piedra allá en España, y la iglesia en Fernán Núñez, Señor, la iglesia en cada lugar del mundo, pero también los que están sirviéndote y los misioneros que se quedaron en el campo, en Senegal, nuestros hermanos en Senegal y en otros lugares, Señor. Permite que esta pandemia traiga salvación y traiga un avivamiento en nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros el miedo, el pánico, y danos entonces a cambio, Señor, de tu amor, porque tu perfecto amor echa fuera el temor. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por el tiempo de la alabanza y por el tiempo de la predicación también. No solamente el nuestro, sino cientos de iglesias que están haciendo un esfuerzo por mantener comunicados a los hermanos y mantener viva la iglesia y la palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén y amén. Dios le bendiga. Vamos a tener un tiempo de alabanza y luego nos vemos en el estudio de la palabra. Que Dios te bendiga esta mañana. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria.
besar. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré, Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres Mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Mi gloria que levanta mi cabeza. levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. The Lord bless you.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, and around you, and wherever you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas.
aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió, resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Bienvenido otra vez al estudio de la palabra y el tiempo que tenemos siempre durante el culto de la predicación. Y gracias por juntarse con nosotros esta mañana. Es un privilegio. Los de la iglesia, gracias por hacer el esfuerzo. Y todos otros que nos acompañan. Mire, nos ven algunos a esta hora, pero eso queda grabado y entonces otros nos ven. También usted lo sube en su página. Y cuando usted lo está viendo a las 10 de la mañana, usted lo sube y entonces aquí en la iglesia lo están viendo como 80 personas, pero en mi Facebook lo está viendo otro montón de amigos y luego en la otra y luego en la otra. Entonces podemos llegar a muchísimas personas. Sergio nos decía que estábamos llegando a unas 1,200 personas. Eso me alegra muchísimo por la oportunidad que tenemos de ministrar a más personas en este tiempo de pandemia. Esta semana me vino a visitar un muchacho que queremos mucho, que asistió con nosotros a la iglesia cuando era niño, por mucho tiempo. Fue con nosotros a las misiones, a los dramas, aquí en la iglesia trabajó muchísimo. Hace mucho tiempo que no se congrega, que no va a una iglesia. Escuchó el sermón el domingo, el Señor tocó su corazón, me llamó y tuvimos un tiempo juntos de orar y de estar platicando un poquito. Y le damos gracias a Dios que entonces, si los resultados de la pandemia y los resultados de tener la iglesia ahora por internet son que la gloria del Señor está llegando a otras personas y fuera de las 4 paredes de la iglesia, eso es entonces algo bueno de lo que está pasando malo en todas partes. ¿Sabe? Una de mis series favoritas, la mayoría de ustedes lo sabe, es Doctor House. La gente me llama a mí Doctor House también, yo no sé por qué, pregúnteles a ellos. Pero entre otras cosas, además de que Doctor House es un poquito antisocial, o sea, no le gustan las relaciones personales, se distancia de las personas, no quiere una relación personal con sus pacientes, no tiene amigos, excepto uno de los doctores. Pero una de las cosas que él tiene es que él tiene una brutal honestidad para dar los diagnósticos a los pacientes.
No se anda por las ramas para contestar las preguntas y decir lo que exactamente el paciente necesita saber. Él quiere que el paciente tenga toda la información pertinente y no quiere que el paciente guarde ninguna esperanza. O sea, él quiere ser tajante, decirle esto es lo que está pasando y esto es lo que va a suceder, porque él no se quiere abrigar más que en la posibilidad que tenga de poder ayudarle al paciente lo mejor que pueda. Cuando él responde a una pregunta, él responde directamente, es directo y sin anestesia. Yo creo que tenemos un problema con las preguntas, todos tenemos, y yo creo que deberíamos de ser un poquito así, como el Dr. House, no crueles y sarcásticos como él, pero honestos, cuidadosos, directos, tanto para hacer preguntas como para dar respuestas a las personas que están a nuestro alrededor. No sé si te ha pasado que tenemos este problema con las preguntas y que cuando alguien le pregunta, pues se enoja porque usted le respondió o lo que usted le dijo o la respuesta que usted le dio. Las preguntas, las personas te preguntan, pero no están esperando esa respuesta. O a veces nos dan otra pregunta y entonces tenemos un problema. ¿Sabes dónde están las llaves? Y la gente dice, ¿para qué? Dice, no, la respuesta es sí sé o no sé. ¿Sabes dónde están las llaves? Sí, sí sé. Segunda pregunta, ¿me puede decir dónde están? Sí, con mucho gusto, está en este lugar. Pero usualmente la pregunta que nosotros decimos, ¿para qué las quiere? Eso no es asunto tuyo, yo solo estoy preguntando por las llaves. ¿Usted sabe dónde están? Sí, sí sé dónde están. Esa es la respuesta a la pregunta. Segunda pregunta, ¿me puede decir dónde están? Sí, con mucho gusto, están en tal lugar. Preguntas que a veces no tienen sentido, como ¿ya llegaste? No, todavía no he llegado. O la peor que nos cae tan mal, te caíste cuando uno está ahí aplanado en el piso con las rodillas rotas y la gente le dice a uno que sí se cayó. Algunas veces la gente me dice a mí, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y mi respuesta casi siempre va a ser la misma. Si usted está dispuesto a escuchar la respuesta, es decir, si usted me hace una pregunta, es porque quiere una respuesta. ¿Puedo ser honesto con la respuesta? Entonces, si usted quiere la respuesta, me puede hacer la pregunta. No tengo ningún problema en que usted me haga la pregunta. Muchas veces nos preguntamos solamente para estar informados o solamente tenemos también algunas preguntas que son sociales. Por ejemplo, la pregunta ¿cómo está? Yo me doy cuenta que cuando usted me pregunta cómo estoy, no es porque le interesa saber, equivale a hola, no a cómo estoy, porque usted está interesado en saber cómo estoy. Y usualmente no me presta atención o no le presto atención. Yo me paro en la puerta del lobby, le digo a usted bienvenido, ¿cómo está, querido hermano? Me alegro de verlo, ¿cómo está? Y cuando usted empieza a decirme cómo está, yo no le estoy prestando atención. Estoy pensando en el culto, en lo que sigue, en el hermano que viene atrás, en lo que me hace falta, en los detalles, en la luz, en el aire acondicionado de la iglesia, y no pongo atención. De tal manera que el siguiente domingo, cuando usted viene, usted se va a dar cuenta que yo no le puse atención porque no le pregunto cómo le fue con el examen que tenía, cómo le fue con el examen médico que tenía, cómo siguió su mamá porque me dijo que estaba mala, estuve orando por ella. Usualmente, ¿cómo está? No es una pregunta válida porque equivale a hola solamente. Tampoco nos gusta que nos den respuestas con malas noticias. A veces preferimos que nos mientan. Cuando alguien nos tiene que dar una mala noticia, dice, pero no me lo diga así, o pero no sea tan cruel, o pero me lo pudo haber dicho de otra manera. ¿Cómo te puedo decir la información que es verdadera y que usted necesita saber? Algunas veces preferimos mentir en las respuestas. A esto le llamamos las mentiras piadosas. Por ejemplo, cuando usted me pregunta a mí cómo me veo, ¿le puedo decir la verdad o quiere que le mienta? Cuando usted dice, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Le puedo decir la verdad o quiere que le mienta? ¿Te gustó la comida? A uno debería de aprender a ser honesto, porque el que no quiere caldo 2 tazas, si usted dice, me encantó, es posible que usted tenga mucho más, que le vayan a poner en el plato un poco más para que usted se la siga comiendo porque le gustó y que cuando usted se vaya a casa le den un poco para llevar. De tal manera que uno debería de aprender a ser honesto, pero algunas veces le llamamos a esto como es un problema. ¿Qué tan honesto uno puede ser? ¿Uno puede ser un poco honesto o solo hay una forma de ser honesto? ¿Uno puede ser un poco íntegro o tiene que ser íntegro? La palabra íntegro es completo, así que usted no puede ser un poco completo. O es completo o es incompleto. Dios es completo y Dios es íntegro. Y cuando le hacemos preguntas a Él, Él responde exactamente lo que Él debe de responder. Cuando usted le pregunta a Dios algo, ¿realmente usted quiere la respuesta honesta de parte de Él? ¿O espera que Él le conteste lo que usted quiere escuchar
o que Él sea muy cuidadoso con la respuesta. Tenga cuidado cuando usted le pregunta a Dios por qué, o para qué, o cuándo, o hasta cuándo. Pueden haber varias formas en que Dios le responda. Puede ser que Dios no te responda y no responder es una forma de respuesta. Dios sabe lo que yo necesito saber. De tal manera que Él no me da información que yo no necesito. Cuando yo le hago preguntas a Dios, hay algunas veces que Él calla y la respuesta y callar es una respuesta. Y yo tengo que aceptarla de parte de Dios. Pero también puede ser que lo que Él me conteste no me guste o sea difícil para digerir de parte mía. O sea, que sea una información muy, muy difícil para que yo tenga. Pero que Dios me la quiere dar. Dios quiere confiar en mí y dejarme saber algo que Él determinó en su omnisciencia, en su corazón, de dejarnos saber algo. Hay mucha información en la palabra de Dios que Él nos ha dejado saber. Puede ser también que la respuesta no nos guste porque nos invita a cambiarnos de nuestra zona de confort, a salir de nuestra zona de confort. Si yo le pregunto a Dios, ¿estoy dispuesto a obedecerlo? ¿Estoy dispuesto a seguir lo que Él está diciendo? Ya tenemos problemas con la palabra, porque Él nos ha dejado claro muchas cosas que no estamos siguiendo. Pero si aún, además de la palabra, usted le pregunta a Dios, ¿quieres que te sirva? ¿Quieres que deje mi trabajo y mi seguro médico y mi auto y mi casa y mi empresa y que cierre todo eso y te siga y vaya detrás de ti y me haga pastor y entonces la gente me juzgue y todo el mundo pone en Facebook que somos ladrones y que somos borrachos y que somos desobligados y que la gente hable mal de mi esposa y de mi familia? Le quiero preguntar a Dios si, Señor, ¿quieres que te sirva? El servicio a Dios no termina siendo tan glamoroso como parece. Y entonces estoy dispuesto a que si Dios me responde que sí, me confirma, yo deje la zona de confort. Saben, el profeta Habacuc le hizo preguntas a Dios, específicamente dos preguntas. Él quería saber por qué Dios no hacía nada con el pecado de Judá. Judá estaba tremendamente mal portada y parecía que Dios no hacía algo. Y entonces Dios dice, Habacuc le dice, ¿cómo puedes permitir que Judá haga lo que quiera? Ya en el año 722 ya había caído Siria de mano de los asirios y Dios la había castigado. Dice, ¿por qué a nosotros nos toleras tanto? No puedo creer la injusticia en la que vivimos. Dios le da una respuesta y ahora el problema es que a Job no le gusta la respuesta que Dios le da. Le cae muy mal y le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Cómo es posible que uses a Babilonia? O sea, nosotros estamos mal, pero Babilonia está mucho más mal que nosotros. ¿Cómo puedes usar una nación impía para castigarnos a nosotros? Nosotros no somos muy diferentes de Habacuc. Puede ser que la pregunta inicial que le hacemos a Dios no nos guste la respuesta y que todavía volvemos a repreguntar y no nos guste todavía la respuesta y que cause una crisis en nuestro corazón. Gracias a Dios, gracias a Él que le está en control de todo, Habacuc termina esa crisis muy bien. Capítulo 3 de Habacuc, y léalo por favor. Mire, son 20 minutitos, son 3 planas de su Biblia, posiblemente, si tiene el tamaño de la Biblia mía, son solamente 3 planas, y usted lo puede leer en unos 20 minutos, y le va a tomar 40 si toma mi recomendación de usar otra versión, como siempre le pido que use otra versión para que se le aclaren los nublados de lo que usted, la palabra o la traducción que usted no pudo entender. Mire, cuando los eventos de la historia son difíciles de entender, cuando lo que estamos pasando en nuestra vida personal, enfermedades, pérdidas, acusaciones, tristeza, pérdida de amigos, personas que nos dan la espalda, cuando las cosas son difíciles de entender, o cuando estamos hablando de terremotos, maremotos, tsunamis, cosas más difíciles todavía, o cuando estamos hablando de la pandemia que estamos viviendo en este momento, o sea, una situación mundial con ya no sé cuántas muertes lleva al día de hoy, pero ya superamos en mucho y ya llevamos muchísimos muertos y ya tenemos muchísimas, llegamos a los 2 millones y pasamos a las 2 millones de personas, causa un problema en nosotros. Comenzamos a dudar del carácter de Dios. Tal vez comenzamos a preguntarnos sobre su existencia o sobre su poder. ¿Dios tendrá poder para resolver esto? ¿O será que Él está limitado en su poder? ¿O también dudamos de su amor? Puede ser que Él tenga el poder, pero no nos ama.
O puede ser que nos ama, pero no tiene el poder para resolver las cosas. O empezamos a dudar de su sabiduría. ¿Será que Dios entiende? ¿Será que sabe? ¿Será que entiende lo que estamos pasando? ¿Será que hay que enterarlo? No sé si mira, pero en algunos lugares que tienen el San Isidro, cuando hay sequía lo agarran y lo amarran y lo llevan amarrado ahí en México en los ranchos para que San Isidro se dé cuenta que no ha llovido. Entonces lo llenan de polvo. O sea, ¿será que nosotros tenemos que enterar a nuestro Dios de las cosas que pasan? Es posible que en medio de esta circunstancia usted tenga estas crisis. ¿Es Dios bueno? ¿Realmente nos ama Dios? ¿Él está bajo control? ¿Tendrá un plan? ¿O solamente estamos improvisando todas las cosas y Dios está improvisando? Le van saliendo situaciones de último momento y Él está improvisando un plan a ver cómo rescata el final y a ver cómo rescata la segunda venida de Jesús. O todo esto es parte de un plan que Él tiene. Muy bien concebido, por supuesto, en su corazón. Cuando no podemos controlar o entender lo que pasa, creemos que la información es la que nos va a ayudar. Y saben, no es la información la que nos ayuda. Habacuc pide información, Dios le da información, él entra en una crisis, pide más información y ahora vuelve a quedar en crisis. Para al final, en el capítulo 3, entender que no es la información lo que él necesita, sino la presencia misma de Dios, la confianza en Dios. Él descubre que todos los beneficios que él podría gozar de Dios, por la pura gracia que Él nos da, podrían ser arrebatados. La vida misma y todas las cosas podrían ser quitadas de nosotros. Pero con todo y eso, nosotros seguiríamos confiando que Dios tiene un plan y que Él nos va a rescatar y que Él va a venir siempre en nuestro auxilio. Habacuc miraba la maldad del pueblo escogido de Dios y no podía creer que Dios no hiciera nada. Y luego cuando le dice a Dios, ¿por qué no haces algo? Y Dios responde que va a usar a Babilonia y que va a usar a Nabucodonosor. Dice, ¿cómo puedes usar a ese si es más malo que nosotros? Y cuando él entra en este dilema filosófico, en esta crisis de ética, no puedo creer que tú vas a hacer esto, finalmente él hace una declaración, un salmo, un canto en el capítulo 3, diciendo, sabes, tú eres el Dios eterno y sabes todas las cosas y podemos confiar absolutamente en ti. Habacuc es el único profeta que le hace preguntas a Dios y registra las preguntas y las respuestas. Los otros profetas, Dios les dijo y ellos dicen, así dice Jehová. Yo solamente les doy el recado. Pero Habacuc registra una plática con Dios, donde él pregunta y Dios responde y él registra la pregunta y registra las respuestas. Habacuc hace una primera pregunta, ya la sabemos, ¿por qué dejas el pecado impune? Hace una segunda pregunta y cada vez que él obtiene la respuesta, al final él se queda en esta crisis y solamente puede responder, ¿sabes Dios? Tú eres el único que puede hacer todas las cosas. Finalmente él comprende que Dios va a cuidar de los justos en medio de las cosas que él está haciendo, en medio de la historia. O sea que los justos no deberíamos de preocuparnos en esa forma por lo que está pasando. Porque Dios va a actuar. Dios va a actuar con el pecado. Sí, Dios va a actuar con el pecado. Dios va a castigar a los impíos, a los malos, a los injustos, a los que se separan de Él, a los que hacen el mal. Dios los va a castigar. Él tiene todo un plan para eso. ¿Y qué va a hacer? Tal vez no estemos de acuerdo con lo que Él va a hacer, pero Él lo va a hacer. Tal vez no estamos de acuerdo con una pandemia, tal vez no estamos de acuerdo con las situaciones que pasan en el planeta, pero Él va a hacer las cosas o va a permitir que sucedan. Y al final de cuentas, ¿y nosotros qué vela tenemos en este entierro? En que descubriremos a un Dios eterno y majestuoso que nos ama. Y que podremos terminar un salmo siempre en nuestras vidas que diga, aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada. Y me encanta cuando siempre digo, y me encanta porque mi apellido está en la Biblia, que es, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, aunque venga Babilonia y destruya todo, yo voy a seguir confiando. ¿Por qué? Por la declaración que él hace en los versículos anteriores del capítulo 3 que queremos estudiar un poquito esta mañana. Podemos confiar en que Dios tiene un plan. Por terrible que nos parezca y aunque estemos en desacuerdo,
Dios no tiene que pedirnos a nosotros aprobación para lo que Él tiene planeado. Dios tiene un plan y Él no llega tarde, no improvisa y nada se le escapa. Ni antes, en la historia antigua, ni en la crisis que tenemos hoy, en la historia moderna, en la historia nuestra, ni tampoco en la de mañana. Dios tiene un plan y Él va a actuar. En medio de esta crisis, Él salvará a los suyos. A los que aman a Dios y las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Ser igual que el Padre, ser igual que el Hijo. Glorificar al Padre. Cuando digo salvar, no me refiero que Dios nos va a salvar de no morir. Me refiero que Dios nos va a salvar. Que Él tiene un plan, sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. De tal manera que ya no tenemos que preocuparnos. Él es el Señor de este lado del río y del otro lado del río. Él sabe lo que Él va a hacer con mi vida. Él tiene contados mis días, tiene contados los cabellos de mi cabeza. Él tiene todas las cosas bien planeadas y Él las va a ejecutar de acuerdo a su cronómetro, no al mío, ni a mi entendimiento, ni a mi aprobación. Yo espero que usted le pueda ser revelada esta mañana el mismo Dios que fue revelado a Habacuc en medio de la tribulación. Que nos sea revelado el único Dios verdadero de la iglesia, de la historia en el que podemos confiar, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Pero además, en medio de esta pandemia, que nuestra atención sea puesta en Dios, en confiar en Él, en nuestro credo, en nuestra fe, en la palabra de Él, en lo que Él ha dicho que va a hacer, y aunque no sepamos lo que va a hacer. Yo no necesito que Él me dé información para que yo confíe en Él. Debería de confiar en Él solamente por lo que es Él, porque es Dios. No necesito aprobarlo y decir, ok, estoy de acuerdo. No necesito hacerle preguntas para decir, sí, lo puedes hacer. Está bien, te doy permiso de que actúes. ¿No podrías cambiar el plan por estas otras cosas? Él no está esperando que yo haga eso. Él está esperando que yo crea. Si después de esta terrible crisis mundial, muchos de los que aman a Dios pueden llegar al fin con un poema, con un salmo, como el que escribe Habacuc, entonces todo va a estar bien. Que incluya que aunque se pierda todo, si logramos seguir llevando la gloria de Dios a las naciones, entonces la gloria de Dios será rescatada por cada uno de nosotros. No que Él necesite ser rescatado, no que la gloria de Dios necesita ser rescatada, sino que yo cumpla el propósito para el cual Él me diseñó, me dio la vida y me dio todo lo que tengo y todo lo que soy. Llevar su gloria a las naciones, llevar su gloria a los míos, llevar su gloria para que todo el mundo sepa que Él es el Señor. Dios es el dueño de la historia pasada, presente y de la historia de mañana, de lo que va a suceder con usted mañana. Él sabe exactamente lo que va a pasar. Él es el Señor de la pandemia. Él es el Señor de este mundo y del universo. Él es el Señor de los que están infectados, de los que no se han infectado. Él sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros y podemos confiar que Él está en control. Absolutamente Él está en control. Déjeme darle un poquito del contexto histórico de Nehemías. De Habacuc. Habacuc está predicando en esta área dentro del 612-605. Aquí tenemos en el 622 cuando cayó ya el reino del norte por los asirios. Y aquí tenemos la caída de Babilonia. Cuando Dios dice que va a usar a Babilonia, no es que ellos van a salir bien librados. También le da a Habacuc información diciéndole que ellos también van a ser castigados. Y fueron castigados en el 586. Él está predicando en medio de la situación que estaba habiendo entre el 605 y la partida de Judá, la primera deportación y el inicio de la segunda deportación. Él era un levita, así que posiblemente era parte del grupo de adoración en el templo. Y por eso él termina con un canto y cuando usted lo lee, tiene las características y palabras como Selah, que son las palabras propias de un salmo. Profetiza para Judá en el tiempo del pecado de Judá. Cuando ha muerto el rey Josías, el rey Josías muere en el año 609, despuesito de que comienza el reinado de Nabucodonosor. Y cuando cae el gran rey Josías, que hizo toda una reforma espiritual, una reforma política, una reforma moral de Israel,
cuando sacó el pecado y destruyó los templos falsos y los ídolos y sacó todo lo que había hecho los reyes anteriores, Josías hace una gran reforma, es un gran rey, y cuando él muere, su hijo regresa todo al revés. Y hay una gran corrupción y un gran pecado y los tribunales están corruptos y el templo está corrupto. Y entonces Dios va a tener que castigar y va a enviar a Judá 70 años de cautiverio a Babilonia. Y va a usar a Nabucodonosor para que esto suceda. En el año, ya Israel ha caído, le dije, en el 622. Y Habacuc está ahora mirando esta situación. Ha caído Nínive en manos de Babilonia. Ha caído Asiria y Egipto en la batalla de Carquemis en el 505 a.C. Y él está oyendo todas estas cosas. Y él está mirando y está teniendo temor de lo terrible que son el ejército de Babilonia y el rey Nabucodonosor. Y empieza a sentir gran temor por estas cosas. Y entonces ahora él hace la primera pregunta. Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte? Estoy leyendo el versículo 2 y al 4. ¿Hasta cuándo he de pedirte, Señor, que me escuches? ¿Hasta cuándo estarás sin escucharme? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia? El panorama es terrible. Desobediencia, desorden moral, desorden espiritual. El nuevo rey ha olvidado todo lo que hizo su padre. Y en el versículo 5, en Habacuc 5, la respuesta del Señor es una respuesta una palabra que tenemos hoy en día, una respuesta geopolítica. Le dice, mira a las naciones, contémplalas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo terrible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Mire la respuesta. Pregunta, ¿hasta cuándo vas a tolerar el pecado de Judá? Respuesta, ponga atención. Mira esta respuesta geopolítica. Mira lo que estoy haciendo en las naciones. Estoy incitando a los caldeos. Los estoy motivando. Y los voy a mover para que ellos sean los que castiguen el pecado de Judá. Wow. ¿Cómo? ¿Sabe lo que hacían los falsos profetas en esos días? Decían, no, eso no va a pasar. No, nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos el arca, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros ganamos batallas, nosotros conquistamos la tierra escogida, la tierra prometida, nosotros entramos y ganamos todas las batallas porque Dios estuvo con nosotros. Así que Él no nos va a permitir esto. Babilonia no va a venir. Nosotros, si Él viene, nosotros lo vamos a vencer. Y se reían y decían, menos Babilonia. En el 605 apenas están ascendiendo. No tienen gran control de las cosas. Así que la primera pregunta deja a Habacuc muy triste. O sea, ok, ¿hasta cuándo vas a tolerar el pecado? No, no lo voy a tolerar, lo voy a castigar. Ah, sí, respuesta, ¿cómo le vas a hacer? Lo que voy a hacer es voy a usar a Babilonia. No nos gusta escuchar estas cosas. No es la respuesta que quisiéramos. Quisiéramos una respuesta más llena de gracia de parte de Dios y que Él olvide su justicia. Pero Dios no puede. Dios es tanto gracia como justicia y Él no puede tolerar en nosotros el pecado. Es tan terrible el pecado que ameritó que su propio Hijo muriera en la cruz del Calvario. Segunda pregunta, versículo 12. Tu Señor existe desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, que los has puesto para ejecutar castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver lo mal, que te es imposible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? Y no preguntes si no quieres saber la respuesta, porque lo que Dios le va a decir es, sí, son terribles. Y los siguientes versículos del capítulo, Dios le va a decir, sí, los babilonios son terribles, tienes toda la razón, pero yo los voy a usar, porque voy a castigar a Judá, pero eso no se va a quedar así. Luego yo voy a castigar también a Babilonia.
Ellos también merecen castigo. Versículo 13 dice, ¿por qué toleras a los traidores? Dios le responde en el 2:2, capítulo 2, versículo 2. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resulte claramente que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Es una orden ejecutada por Dios. O sea, no voy a cambiar de opinión, voy a hacerlo. ¿Saben? En el año 539, el rey Ciro invadió Babilonia. Los medos y los persas se unieron. Y usted tome una clase por allá de historia y recuerde lo que pasó. Los medos y los persas son hoy en día Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Kirguistán, Afganistán. Todos esos países que la llamamos el centro de Asia, Asia Central. Todos ellos se organizaron y fueron contra Babilonia, que estaba hacia Mesopotamia, hacia el área, hacia el otro lado, hacia el oriente. Y lo cumplieron. Destruyeron también a Babilonia. Hasta el día de hoy, Babilonia no son más que ruinas. Después de que fueron una de las 7 maravillas del mundo, hasta el día de hoy Babilonia nunca más se volvió a levantar, según lo dijo el Señor. Y mientras Dios juzga a los pueblos y el pecado de los pueblos, ¿qué pasa con los justos? ¿Qué pasa con los que le aman y siguen su voluntad? Y entonces Él da uno de los más hermosos versos que usted puede encontrar en la Biblia. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Esta frase del justo por la fe vivirá es la frase de la Reforma. Es la frase de Pablo en el libro de Romanos para darnos a entender cómo es que Dios nos salva, qué es lo que hace Dios con nosotros. La fe, la confianza en Dios. El Señor va a declarar ahora una serie de ayes. Y los puede mirar usted a partir del versículo 9. Hay del que llena su casa de ganancias injustas. Son sus maquinaciones la vergüenza de su casa. Hay de los que destruyen una ciudad con asesinatos, de los que, construyen una ciudad con asesinatos. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, el propósito de todo lo que Dios está haciendo. Ay de ti que te emborrachas con tu prójimo. Cada uno de estos ayes, el 19, hay de los que le dicen al madero despierta y a la piedra muda levántate. Ellos hacían ídolos para adorarlos, ídolos que hacían sus dioses. Y él dice, hay del que hace eso, que hace un madero, coge un pedazo de madera, talla y dice a ese, tú eres mi Dios, o tú me puedes hacer un milagro, o tú me puedes conceder lo que yo te pido. Hay una advertencia contra ellos también. ¿Recuerda los 7 ayes de Jesús? El aye es el ayayay, lo que significa algo malo que podría suceder. Eso es una advertencia que hace Dios. Nos está advirtiendo. El Señor Jesús en Mateo 23 nos advierte que a los que no le permitimos entrar al reino de los cielos a otros, y no vamos a entrar ni siquiera nosotros mismos. Hablaba de los fariseos poniendo tantas reglas y siendo tan juiciosos para con los demás. Hay un aye que dice a alejar a la gente de Dios como ellos mismos están alejados. O dice ciegamente permitir que la gente siga las tradiciones hechas por el hombre en lugar de la palabra de Dios. Hay un ay contra eso. Involucrarse en detalles insignificantes, pasando por alto lo que realmente es importante, la justicia y la misericordia y la fe en Dios. Guardar la apariencia, mientras en lo privado yo soy corrupto. Voy a la iglesia, me presento el domingo, tengo una Biblia grandota, digo amén, aleluya, pero mi vida está llena de corrupción, está alejada de Dios. Hay un aye del Señor Jesús que dice que la actividad espiritual cubre el pecado. O sea que hago las cosas, compraban el cordero, iban y lo mataban, pero luego ellos seguían en pecado. Es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día en nuestras iglesias. Pretender que se haya aprendido de la historia pasada, pero nuestro comportamiento no cambia. Es decir, Dios nos disciplina, Dios trata con nosotros,
pasamos las situaciones de las pandemias, pasamos las situaciones de cada cosa que ha pasado en nuestras vidas y no aprendemos de lo que Dios está haciendo. Cuando leemos el capítulo 2, también describe el tiempo de hoy. Cuando el Señor está hablando de sus ayes, está hablando de nosotros, está hablando de lo que pasa en nuestras vidas hoy en día. Es casi como leer el capítulo 1 del libro de Romanos. Cuando usted oye que dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Habla del aborto, habla de las drogas. O sea, por Dios, hermanos, los Estados Unidos de América, estamos hablando de 1 millón de niños. Bajó el año pasado a 800,000 niños muertos en aborto. Somos el mayor país de consumidores en drogas. Somos el mayor país de consumidor de pornografía y pornografía infantil. Aquí en la frontera con México, el secuestro, el adulterio, la fornicación. La palabra fornicación es la mala conducta sexual, la sexualidad fuera del plan de Dios, el divorcio, el consumismo. Por Dios, lo que pagamos por marcas, por un concierto, por un partido de fútbol, el dinero que se invierte solamente en el Super Bowl, es lo que la gente paga por ir a ver un partido de fútbol que podría darle de comer a millones de personas en el planeta. El racismo, el acaparamiento, la riqueza. Saben, hermanos, el 1% de los habitantes del mundo tienen el 85% de la riqueza del mundo. Y la iglesia también está en problemas. Reclamamos a Dios y le pedimos y le hacemos preguntas, pero ¿queremos oír la respuesta? ¿Queremos decirle a Dios que pare la pandemia, pero estamos aprendiendo de la pandemia? ¿Queremos decirle a Dios que venga a nuestro rescate, pero hemos aprendido la lección? ¿Estamos a punto de cambiar? ¿Ya cambiamos? ¿Ya encontramos que somos una iglesia nominal? O sea, que la mayoría de nuestros miembros asisten de vez en cuando el domingo sin crecimiento personal, sin compromiso con el Señor. La mayoría de los miembros no han tenido la experiencia de llevar a alguien a Cristo y mucho menos discipular a otra persona, ni siquiera a sus propios hijos, para que ellos se conviertan en seguidores del Señor. Échale un vistazo al noticiero de hoy, pero también échale un vistazo a tu corazón. Pero también échale un vistazo a tu propia iglesia. Los ayes son para nosotros también. El 1% de los ricos del mundo tienen el 85% de la riqueza. La medicina se convirtió en un negocio. Las vacunas, los bienes de la medicina cuestan dinero y los países más pobres no los pueden acceder. La comida se tira. Tiramos la comida en nuestras casas. Nuestros templos son lujosos. ¿Quiere saber un poquito más sobre eso? Este es un libro que tocó mi corazón, cambió mi vida, y ya sabe que yo los rayo todos y los lleno de notas adicionales. Radical, de David Platt. Habla de lo que pagamos por nuestros templos, de lo que pudo haber costado, o de lo que costó la Catedral de Cristal en California, en Anaheim. $200 millones. Tenemos que mirar nuestro pecado personal. Hablemos del pecado de la iglesia. Ya Amós, cuando estaba predicándole al reino del norte, a Israel, hace 100 años atrás, les llamó a los ricos vacas de Basán. Le llamó a las mujeres de Basán vacas de Basán. Ustedes, señoras, están ahí y no les importa de dónde sus maridos consiguen el dinero, con tal de que ustedes tengan para ustedes y sus hijos, y serán llevados. Dice, como a los cerdos les pondrán en el hocico y serán llevados al cautiverio. Y así exactamente sucedió con ellos.
Dios no puede tolerar el pecado, les advirtió, no hicieron caso y entonces Él hizo lo que Él tenía que hacer. También hablamos de nuestro pecado nacional. Hablamos de que Dios tiene que darnos un jalón de orejas. Y si, yo no sé si el coronavirus lo mandó Dios, pero qué jalón de orejas para la vida de cada uno de nosotros y para nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Álava. Dios tiene un plan. Este dilema que ahora tiene Habacuc en su corazón, que los habitantes de Judá merecían castigo, pero que no podían ser castigados con Babilonia, porque cómo los malos pueden castigar a los menos malos. Al final él termina confiando en Dios. El malo es malo, el injusto es injusto y no tiene ningún derecho delante de Dios. Y el justo, por la mera confianza en Dios, por ponerse en las manos de Él, no tenemos más derechos que los demás. No nos va a salvar porque tenemos derechos. Tenemos solamente la confianza en Él, en que Él verá por nosotros, en que Él hará algo por nosotros. Los que aman a Dios, los que guardan su ley, los que velan por la gloria de Él, los que viven la gloria de Dios cada día, Dios sabrá librar a cada uno de ellos. El plan de Dios es castigar al malo, hacer lo justo. Dios es justo, es completamente justo. Él es misericordioso, pero es justo. Y yo lo único que tengo que hacer es confiar. El justo por la fe vivirá. En griego, pistes o pisteo, confianza, fe, fidelidad, trust, esperanza, persuasión. Y recuerden que la fe es un don de Dios, es un regalo de Él a nosotros. En hebreo, emunat, que significa perseverancia o fidelidad a pesar de las circunstancias. En medio de las pruebas y las dificultades, de las pandemias y de lo que venga en nuestras vidas, nos toca confiar. Recordar que estamos en el mismo negocio que Dios. Los justos estamos en el mismo negocio que Dios. Dios está todo el tiempo llevando gloria a sí mismo. Y los que amamos a Dios estamos en el mismo negocio, llevarle la gloria a Él. Sea de la forma que sea. Ya Pablo decía que una cosa él sabía, que sea por vida o sea por muerte, Dios habrá de ser glorificado. El plan de Dios es siempre llevar gloria a sí mismo. 2:14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Los que aman a Dios, los justos, se mantendrán en medio de los ayes, en medio de esas advertencias terribles, confiando en Dios. Bendita pandemia, si viene a mi vida para poner la perspectiva correcta de mi vida, si denuncia mi pecado y el pecado de mi iglesia, si denuncia y juzga el pecado de mi cultura, de mi raza, de mi país, si separa las ovejas de los cabritos, si denuncia a los cristianos nominales, a los que creen que están pero no están, a los tibios, a los cuales Dios promete vomitar de su boca. Hay una gran oportunidad para usted y para mí hoy, y es ponernos todos juntos a buscar la gloria de Dios. Es estar todos juntos en el negocio que Dios está, a llevar gloria a su nombre. No necesitamos estar entonces ahora de preguntones como Habacuc. Ella tuvo respuestas y miramos lo que Dios le dijo. No te preocupes, yo tengo un plan. Yo voy a castigar al injusto. Y el justo por la fe vivirá. El justo se sostendrá conmigo y solamente conmigo, y le bastará lo que yo le dé. Y entonces Habacuc hace un salmo en medio de su propia pandemia. Algunas veces perdemos el norte, la razón, el propósito de nuestra salvación. Y Dios viene a nuestras vidas para recordarlo. Olvidamos por qué nos salvó, por qué nos dio los recursos que nos dio, por qué nos dio el santuario, el lugar, la educación, los recursos que nosotros tenemos. Solamente para gloria de su nombre, para que nosotros llevemos gloria a Él todo el tiempo, en toda forma y en toda manera y en toda circunstancia también, porque nos ha permitido pasar por las pruebas, por experiencias y por dolor, para usarla para gloria de su nombre, para que nosotros crezcamos y seamos con carácter
y cumplamos el propósito de Él. Habacuc le pide a Dios, avívame. La palabra avivamiento es ponme en el lugar en el que yo debo de estar. Habacuc termina, empieza el capítulo 3 diciendo, oración del profeta Habacuc. Señor, he sabido de tu fama y tus obras, Señor, me dejan plasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Él te está diciendo, conozco tu testimonio y ven y hazlas ahora otra vez. ¿De qué está hablando? Del mar muerto, de salir de Egipto. Perdón, del mar rojo, de salir de Egipto. De la comida del maná en el desierto, de ganar batalla tras batalla, aún ellos sin armas, y enfrentarse a los ejércitos poderosos que habían ocupando la tierra prometida y diciendo, esto nos lo dieron a nosotros. De una y otra vez, levantarse todos los días y confiar en el Señor. Y Él dice, avívame, aviva tu don en mí, aviva tu plan en mí. Habacuc suplica por un avivamiento. Yo, el profeta Habacuc, compuse esta oración para acompañarla de una melodía especial, dice él. Dios mío, yo sé muy bien que todo lo has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Wow, Señor, lo que tú estás haciendo, nosotros confiamos en lo que has hecho en el pasado. ¿No tenemos milagros en nuestras vidas? ¿Que no están sentados en nuestras bancas? ¿Que no duermen en nuestras casas nuestros hijos, los cuales son milagros de Dios? ¿Que no logramos cosas que jamás podríamos haber logrado? Universidad, educación. ¿Que no logramos conquistar tierras que jamás nosotros podíamos haber tenido? ¿Que no logramos batallas que jamás pudiéramos haber ganado? Que Dios no hizo milagros en nuestras vidas cuando nos dieron dictámenes médicos y nos decían lo terrible que iba a ser. Y así no fue. Que Dios no ha cambiado la historia de nuestras vidas y no la va a cambiar una y otra vez. Él sigue siendo Señor. Él sigue siendo Rey. Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo poderoso, amoroso y misericordioso. Él no es un Dios de cuentitos. Es el Dios de la historia. Es el Dios que pone los reyes y quita los reyes. Es el Dios que logró los cantos en los salmos que hablan de su magnificencia, de su omnisciencia, de su gran poder. El avivamiento es la obra de Dios en el corazón nuestro. Y Él está dispuesto a hacerlo hoy en medio de esta pandemia. Aviva tu obra en mí. No nuestra obra, no lo que nosotros hacemos, lo que tú estás haciendo, avívala. Es más que andar de una iglesia para otra, es más que cambiarse de una religión para otra. Es más que los cultitos de manipulación con música y show, de venir al frente y llorar y que te manipulen. Eso no es un avivamiento. No es que yo te ponga a llorar esta mañana y que te diga que entregues tu corazón. Ese no es en el centro de tu mente. Cuando tú entiendes quién es Dios, una y otra vez en los versículos siguientes del capítulo 3, Él va a hablar de la majestad de Dios. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es el relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador sigue sus pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Ese es nuestro Dios y sigue siendo nuestro Dios cada día. El Señor Jesús en Juan 12:27 dice, ahora mi alma se ha angustiado. Wow, una declaración del Hijo de Dios antes de la cruz del Calvario. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Nosotros hemos llegado a esta pandemia como Habacuc llegó a la invasión de Babilonia. Para eso fue. Para que Él estuviera ahí y Él pudiera dar esta declaración de quién es Dios. Los hijos de Dios no se rajan, entienden para qué es la tribulación, entienden qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios está haciendo y le piden a Dios sabiduría para poderse mantener ahí. Spurgeon decía, oh Dios, ten misericordia de tu pobre iglesia y visítala, avívala. Ella tiene pocas fuerzas, ella tiene el deseo de guardar tu palabra. Oh, refréscala, restáurala con tu poder y dale aún ser grande en la tierra.
Permítenos, Señor, que tu iglesia esté a la talla de esta pandemia mundial, a la altura de lo que tú esperas, con el mensaje que la gente necesita oír, con el servicio, con la misericordia, con el amor, para que muchos te conozcan y reconozcan que tú eres el Señor y toda la tierra se llene de tu gloria. Esa es la grandeza de nuestro Dios. El avivamiento de Habacuc comienza ahí mismo. Él comienza a adorar a Dios en medio de lo que viene. Es más, él reclama que tiene miedo. Él dice, estoy oyendo a los ejércitos venir. Y él declara que aunque todas las cosas terribles pudieran pasar, con todo y eso, él va a seguir alabando a Dios. Este canto va creciendo, va creciendo en intensidad. Él se va emocionando como me puedo emocionar yo esta mañana con este sermón, para poner todo el pulmón que tengo y poderle decir a usted, hermano, la gloria de Dios la vamos a contemplar. Él tiene un plan, Él lo va a cumplir. Él siempre lo ha hecho y Él siempre lo hará. Y mira el creciendo, mire cómo Él termina. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. O sea, Él está diciendo, Babilonia va a arrasar todo. Y así fue. Hermanos queridos, destruyeron el templo, las murallas del templo, y les pusieron fuego para que las piedras no pudieran servir. Con la madera que habían, ellos cocinaron las piedras para que se reventaran y no se pudiera volver a surgir la ciudad. De eso está hablando. Usted puede leer Lamentaciones cuando Jeremías está mirando lo que está pasando. Terrible. El asedio, dice que solamente los rodearon y se empezaron a ver qué hacían, y ellos empezaron a comerse sus propios hijos. El pueblo de Dios, no todo era el pueblo de Dios. Los justos, por la fe, se mantuvieron. Daniel, sus amigos y muchos otros fueron cautivos a Babilonia y Dios los rescató. Y Dios tenía un plan y los trajo exactamente 70 años después, como Él había dicho, y volvió a permitirle levantar el templo y volvió a permitir levantar las murallas, y Israel volvió a surgir. Y los justos por la fe vivieron. Qué terrible cuando el gobernador de Nueva York dice esta semana, Dios no ha hecho nada. Entiendo el juego político que se tiene con el presidente Trump. El presidente Trump quiere dar un mensaje evangélico y estar usando a Dios en todo lo que dice, y entonces el otro trata de quitarle esa posición y de decir una cosa completamente contraria, que se oyó entonces muy mal el gobernador al decir, no le debemos nada a Dios, Dios no ha hecho nada. Wow. Dirían los mexicanos que se te haga la boca chicharrón. Dios ha dado consuelo. Dios ha sostenido Nueva York. Dios ha dado recursos. Dios ha consolado a los que han tenido el dolor. Y Dios rescatará a los justos en Nueva York. Y Dios contará la historia que Él quiere contar. Dios tiene un plan. No es que Él no nos escucha, no es que Él no sabe, no es que no nos ha querido responder. Es que Él espera que confiemos. Que usted y yo estemos confiados y solamente confiados. ¿Cómo usted se está sosteniendo en medio de esta crisis tan enorme? Mire cómo se sostiene Habacuc el preguntón, que fue por preguntas, y la respuesta le dieron una crisis terrible. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Versículo 18, versículo 19. Dios mío, tú me das las fuerzas, nuevas fuerzas, y me das la rapidez de un venado, y me pones en lugares altos. El plan de Dios no es quitar la crisis, es estar contigo. El plan de Dios no es arreglar los problemas, es usarlos. Y es usarlos en tu vida, para que tú puedas decir con todo tu corazón, yo
el justo, justificado en la cruz del Calvario, aceptando a Jesús como único, suficiente Salvador y como pago de mis pecados. No que yo sea justo en mí mismo, no que mis obras hayan podido comprar el favor de Dios, sino que Jesús los compró para mí en la cruz del Calvario. Y yo me tomo a esa cruz, tomo esa sangre para que me cubra a mí. Y en su salvación me arrepiento, tomo la salvación en Cristo Jesús. Y ahora me convierto en aquel que tiene la responsabilidad igual que el Hijo. De decir, para esta hora he llegado. Para esta crisis he llegado. Para esta crisis Dios nos dio bodega y nos dio baños y nos dio trailers. Para esta crisis Dios nos dio entrenamientos. Para esta crisis Dios nos dio recursos. Para esta crisis Dios nos preparó. Para esta crisis estamos nosotros aquí. Nuestra hora ha llegado. Y estamos en las alturas donde nada nos puede tocar. Y estamos seguros y tenemos fuerzas en nuestros pies para poder estar como el ciervo arriba en la montaña sin que nada nos pueda derribar. Sin tener miedo. Porque Dios, esta hora ha llegado para que su gloria sea conocida. Y así como las aguas cubren la multitud de los mares, así su gloria la cubrirá. Llegará a tu vida y a la vida de cada uno de nosotros. Yo espero que usted lea, por favor, hermano querido, Habacuc. Léalo, no le va a tomar mucho tiempo. Al final de este sermón, de este tiempo juntos, tome un tiempo para leer Habacuc. Tome las ideas o la información que yo le pude haber dado, pero finalmente usted encuentre que al final usted y yo, lo único que podemos hacer es terminar nuestras vidas con un salmo, como el salmo en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Señor, tú nos has bendecido. Gracias. Que Dios le bendiga. Que tenga una buena semana, hermano. Esté conectado a lo que estamos haciendo como iglesia. Recuerde la comidita para los bomberos y para la policía. Y recuerde que si necesita alimento, necesita algo o alguien necesita algo de nosotros, los 4 pastores de la iglesia y varios voluntarios estamos listos para ir a servirles. Dios les bendiga. Feliz semana y feliz cuarentena. Que la estén pasando bien. Vamos a tener una semana más y posible un poquito más. Dios te bendiga.